Don Quijote representa el heroico esfuerzo llevado a cabo por Alonso Quijano para alcanzar su ideal. Un ideal que en él consistía en convertirse en caballero andante, pero que viene a evocar el ideal, los ideales, sobre los que cada cual hace sustentar su propia vida cuando no se conforma con lo que la realidad le da. Sin embargo, esa lucha por alcanzar los ideales resulta ser dramática. Así lo dice Ortega y Gasset. La vida es constitutivamente un drama, porque es la lucha frenética con las cosas y aun con nuestro propio carácter por conseguir ser de hecho lo que somos en proyecto. El drama que es la vida resulta del hecho de que todo ideal es finalmente inalcanzable. De modo que puede decir también Ortega, en consecuencia, que toda vida es más o menos una ruina entre cuyos escombros tenemos que descubrir lo que la persona tenía que haber sido, es decir, lo que su ideal le señalaba como meta vital. En otro lugar amplía esta idea también Ortega y dice: la historia universal nos hace ver la incesante e inagotable capacidad del hombre para inventar proyectos irrealizables. En el esfuerzo para realizarlos logra muchas cosas, crea innumerables realidades que la llamada naturaleza es incapaz de producir por sí misma. Lo único que no logra nunca el hombre es precisamente lo que se propone, sea dicho en su honor. Esta nupcia de la realidad con el íncubo de lo imposible proporciona al universo los únicos aumentos de que es susceptible. Por eso, importa mucho subrayar que todo se entiende, todo lo que merece la pena, todo lo que es de verdad humano, es difícil, muy difícil, tanto que es imposible. Persistir en esa aspiración a lo imposible, es decir, a ser lo que uno está idealmente llamado a ser, y no lo que las circunstancias le imponen, es propio de los héroes. En sentido estricto, los héroes viven inadaptados, fuera de la realidad. Así que, para poder narrar sus vidas, se generó un estilo literario, la épica, que sitúa a sus protagonistas fuera del tiempo que vivimos habitualmente, haciendo que sus acciones se desarrollen en un pasado mítico, sin conexión con el efectiva y actualmente real. La novela, por el contrario, apareció para dar razón de la vida de hombres reales, que viven en el mismo tiempo que los demás, los seres vulgares, y que sufren el choque que se produce al ver cómo la realidad limita y recorta sus aspiraciones, sus ideales. Respecto de las referencias ejemplares de la épica y la novela, dice Ortega: toda novela lleva dentro, como una íntima filigrana, el Quijote, de la misma manera que todo poema épico lleva como el fruto el hueso, la Ilíada. ¿Cuál es, pues, la función de la novela, de las novelas? Pues es la de ayudar a conocernos, trasladándonos imaginariamente a escenarios en los que podemos explorar ese mundo íntimo que se reconoce en los personajes novelados, en sus aspiraciones, en sus ideales, en sus aventuras, para probarse en ellos
gracias a la imaginación, y así descubrir potencialidades, latencias, que no llegan a aflorar en la vida concreta de cada cual, de cada lector, pero que el juego de la narración literaria permite explorarlas, haciéndolas discurrir con ayuda de esa imaginación, de esa fantasía, por los limitadores y frustrantes parajes que opone la realidad. La novela es, pues, un instrumento al servicio del conocimiento del hombre. Sirve la novela como guía de exploración de lo humano, en donde el protagonista, simbolizándonos de una u otra forma a todos, trata de realizar sus proyectos, esos proyectos ideales que, si llegaran a realizarse plenamente, le convertirían en un héroe, pero que nunca llegan a ser logrados, al menos a ser logrados del todo. Es con el Quijote con lo que se inaugura el género literario de la novela. Como en la vida misma, la novela en general, siguiendo las pautas que estableció el Quijote, se ha dedicado tradicionalmente a hacer discurrir a sus protagonistas desde la condición de héroe que todos llevamos dentro, como propensión, como latencia, hasta hacerlo aterrizar en la áspera y limitadora realidad. Es así que, por tanto, en la novela, que sirve para inaugurar y servir de pauta al género, el alma de Don Quijote se mueve entre dos continentes: la realidad y la idealidad. Este segundo, la idealidad, es el mundo del mito, del deseo, de la imaginación, de la aventura, de la vocación. Aquel primero, la realidad, es el mundo, en este caso, de la rural vida manchega. Y a partir de este patrón se siguieron después escribiendo novelas. Por eso es esencial a la novela el estilo de tragicomedia, experiencia tragicómica de aspiración y fracaso. Trágica por su cara de pretensión heroica y cómica por los golpes que ponen al descubierto la vulgaridad y la debilidad del pretendido héroe. En ese tránsito se impone una dinámica que transcurre por el filo de la navaja, que a un lado da a lo sublime y al otro da a lo ridículo. Y así, dice Ortega, de querer ser a creer que se es ya, va la distancia de lo trágico a lo cómico. Este es el paso entre la sublimidad y la ridiculez. La transferencia del carácter heroico desde la voluntad a la percepción causa la involución de la tragedia, su desmoronamiento, su comedia. Ese tránsito que en la literatura lleva desde la épica hasta la novela, desde el ámbito aquel ideal por el que discurrían los héroes, hasta este otro ámbito, el de la novela, por el que discurren los hombres normales, con aspiraciones sujetas a las circunstancias, eso sí, pues este tránsito de la épica a la novela también ocurrió a la vez en la pintura y en el arte en general. En la pintura y en el arte, se pasó
desde los motivos que llevaban a reflejar en ellos, en la pintura y en el arte, solo mundos idealizados, los mundos religiosos y míticos, los equivalentes a la épica en la literatura, se pasó desde esto a convertir lo cotidiano y vulgar en los temas a tratar, por el arte y por la pintura en general. Si Don Quijote pasaba a ser un héroe filtrado y recortado por la prosaica realidad, los personajes míticos de Velázquez, por ejemplo, poco tiempo después que Cervantes, reflejarían sus pinturas, cumplirían un papel semejante. El dios Baco pasaba a ser tratado como un vulgar borrachín. Y el dios Marte, pomposo personaje en otros tiempos, pasaba a convertirse en un ser más bien ridículo y con una apariencia nada solemne. De forma paralela, en la novela de Cervantes, el mítico caballero andante pasaba a convertirse en el patético orate que era Don Quijote. La tragicomedia emergente, pues, tanto en literatura como en arte, estaba reflejando el intento general de aproximarse a las cosas tal y como son, desnudándolas de la irreal apariencia de que las dotaban las investiduras irreales del mito. Si por un extremo la novela se distanciaba del mundo idealizado propio de la épica, por el otro, esa misma novela viene a significar también una rebelión contra todo positivismo y determinismo, que, desproveyéndolo de toda dimensión heroica, ven al hombre como un producto, un reflejo del ambiente o expresión de una naturaleza prefijada, frente a la cual el hombre se comporta como un ser pasivo. En una novela que acatase las directrices de este positivismo, que sin embargo empezó a prevalecer a partir del siglo XIX, efectivamente, los personajes serían un reflejo pasivo de las circunstancias y sus comportamientos serían meramente reactivos. Si las cosas fueran así, no habría novelas en realidad, porque en estas, ineludiblemente, se han de dar esos dos ingredientes que hacen que la vida sea un drama. Un impulso heroico de originalidad y aventura y la resistencia de la realidad a la que el protagonista de la narración se enfrenta. La novela de Cervantes, por ejemplo, conduce desde el momento en que empieza a plasmarse la heroica voluntad de aventura de Don Quijote hasta que, desanimado por la ruda oposición de la realidad, llega ese momento melancólico en que se siente definitivamente derrotado en la playa de Barcelona y, aceptando las imposiciones de la realidad, regresa a su lugar, se deprime y se muere. Pero efectivamente, y como decíamos hace un momento, algo le está pasando a la novela que, según Ortega, ha llevado a la crisis de este género literario, al menos en buena medida. Decía Ortega, en 1915, un año después de las Meditaciones del Quijote: ha dejado de interesarnos la novela, que es la poesía del determinismo, el género literario positivista, las novelas del día. Reconocemos en ellas todas las virtudes técnicas, pero nos parecen recintos deshabitados. Nada falta de lo inerte.
pero falta por completo lo semoviente. Un año antes, al publicarse su primer libro, precisamente Meditaciones del Quijote, había dado la razón extensa de esta crisis que detectó en la novela. Dice allí: la novela contemporánea, los ideales por ella atacados apenas distancian de la realidad con que se los combate. La tirantez es muy débil. El ideal cae desde poquísima altura. Como sobre tantas cosas de las que ocurren y que están llevando a una profunda crisis no ya literaria o artística, sino de la cultura en general, Ortega achaca la raíz inmediata de todo ello al pensamiento que se hizo dominante en el siglo XIX. Dice: el ideal del siglo XIX era el realismo. Hechos, solo hechos, clama el personaje dickensiano de Tiempos difíciles. El cómo, no el por qué. El hecho, no la idea, predica Augusto Comte, el creador del positivismo. Estas generaciones de que inmediatamente procedemos habían tomado una postura fatal. Ya en el Quijote se vence el fiel de la balanza poética del lado de la amargura para no recobrarse por completo hasta ahora. Pero este siglo, nuestro padre, ha sentido una perversa fruición en el pesimismo, se ha revolcado en él, ha apurado su vaso y ha comprimido el mundo de manera que nada levantado pudo quedar en pie. Sale de toda esta centuria hacia nosotros como una bocanada de rencor. Las ciencias naturales, basadas en el determinismo, habían conquistado durante los primeros lustros el campo de la biología. Darwin cree haber conseguido aprisionar lo vital, nuestra última esperanza, dentro de la necesidad física. La vida desciende a no más que materia, la fisiología a mecánica. El organismo, que parecía una unidad independiente, capaz de obrar por sí mismo, es inserto en el medio físico como una figura en un tapiz. Ya no es él quien se mueve, sino el medio en él. Nuestras acciones no pasan de reacciones. No hay libertad, originalidad. Vivir es adaptarse. Adaptarse es dejar que el contorno material penetre en nosotros, nos desaloje de nosotros mismos. Adaptación es sumisión y renuncia. Darwin barre los héroes de sobre la faz de la tierra. Se trata siempre de hablarnos del hombre, pero como ahora el hombre no es sujeto de sus actos, sino que es movido por el medio en que vive, la novela buscará la representación del medio. El medio es el único protagonista. Se habla de producir el ambiente. Se somete el arte a una policía, la verosimilitud. Según el positivismo, lo bello es lo verosímil y lo verdadero es sólo la física. La novela aspira a fisiología. Corroborando estas reflexiones de Meditaciones del Quijote de 1914, unos años más tarde, 8 o 9 años más tarde, Ortega hace la crítica de Marcel Proust y su emblemática A la búsqueda del tiempo perdido. Y dice, por ejemplo, de ello: yo diría que el universo de Proust está hecho para ser percibido en forma de respiración, porque todo en él es ambiente. En estos volúmenes nadie hace nada ni pasa nada. Todo es una pasiva sucesión de situaciones estáticas.
Como vengo, en fin, argumentando en diversos vídeos, el intento que empezó a llevarse a cabo a partir del Renacimiento de dejar atrás las verdades preestablecidas y dar prioridad a las cosas concretas y desnudas, a las cosas por sí mismas, y que fue un intento tan benéfico en muchos sentidos que, por ejemplo, propició la aparición del método científico, nos ha llevado, sin embargo, a estas alturas a una sobredosis de realismo, a una amputación en nuestra manera de ver la realidad de todo aquello que signifique enaltecerla, con nuestros ideales, con nuestras ilusiones. Como dice Ortega, la propuesta de este tiempo es la adaptación, la aceptación desencantada de lo que hay. Y ello está siendo recogido por la novela y por el arte en general. Y está llevando, entre otras cosas, al voraz consumo de drogas y psicofármacos con los que tratar de aliviar el desasosiego que produce haber amputado los ideales de las metas de la vida. Bueno, hasta aquí. Hasta otro vídeo, amigos.